Bueno, vamos a ver lo que es la configuración con retroalimentación en CD. Tenemos la configuración de colector, o sea, de donde retroalimentamos en el colector, ¿sí? Pero se llama con retroalimentación en CD, es diferente de la que hemos visto, ¿sí? También es una configuración emisor común porque si se fijan, el voltaje entrada se lee de entrada a tierra y esa tierra está colocada en el emisor, y el voltaje salida también es de colector pero va a tierra. ¿Y quién está a tierra? Pues el emisor, ¿sí? Entonces, por eso es emisor común, pero tiene una retroalimentación al colector con retroalimentación en CD cuando ponemos este divisor que está aquí, ¿sí? Entonces vamos a ver primero el modelo en CA, modelo para, más bien el modelo equivalente o el circuito equivalente, más bien circuito equivalente para CA, ¿sí? Entonces sería el circuito equivalente para corriente alterna. Entonces recuerden que para corriente alterna, ¿qué tenemos que hacer? Pues consideramos como cortos los capacitores, ¿sí? ¿Sí? Fíjense cómo este lo vamos a considerar como corto, ¿sí? Y las fuentes de voltaje se cortocircuitan, ¿sí? Y entonces, fíjense, RF2 iría a tierra igual que RF1, ¿sí? Pero RF2 está colocado en el punto de colector, entonces iría de colector a tierra RF2, y sin embargo RF1 iría de base a tierra, entonces quedaría de la siguiente forma el circuito equivalente para CA. Entonces RF1 va a ir de base a tierra, y RC este sería RF2 que iría de colector a tierra, y RC igual va de colector a tierra, ¿están de acuerdo? De colector, y como esto se cortocircuita, esto va a tierra, entonces RC también va a tierra. Luego RF1, como va de base y esto se va a aterrizar, entonces el capacitor se considera como corto y está conectado a tierra, iría también a tierra. Entonces esta sería RF1. Luego su modelo RE sería, entonces aquí nada más esta parte diría la unión base emisor, pero como consideramos desde el punto de vista la corriente de entrada es la de base, por eso se pone beta RE, ¿sí? Aquí, como siempre en el colector, va la fuente de corriente, que es beta por IB, y tenemos RF2 y RC. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestro circuito, ¿sí? Entonces, para hablar de impedancia de entrada, pues podemos decir que la observamos, este es el voltaje de entrada, este es el voltaje de salida. Entonces, desde este punto de vista, podríamos ver que la impedancia de entrada es RF1 en paralelo con beta RE. Si tenemos la impedancia de salida sería RC en paralelo con RF2. La ganancia de voltaje sería, en este caso, la ganancia de voltaje la tenemos dada por, ahora, en vez de tener RC nada más, tenemos RC en paralelo con RF2, entonces sería menos RC en paralelo con RF2 entre RE, ¿sí? La ganancia de corriente, ¿sí?
Vamos a hacer la fórmula, la sintética para no, porque la otra está muy grande, entonces para hacer más pequeños nuestros cálculos sería AB, ganancia de voltaje por impedancia de entrada entre RC. Y esta es más fácil que se la aprendan y a la hora de resolver sus circuitos, pues puedan resolverlo con mayor rapidez. Entonces tenemos, estas serían las fórmulas que vamos a utilizar, ¿sí?